Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Derecho Constitucional. El día de hoy vamos a analizar el tema que lleva por nombre facultades concurrentes o coincidentes. Es importante precisar que en la doctrina existe la discusión de si son figuras distintas o si son sinónimos, e incluso algunos los denominan de forma indistinta como facultades concurrentes, coincidentes o jurisdicción dual. Desde luego, entonces, desde mi punto de vista, la diferencia carece de importancia ya en la práctica, por lo que vamos a hacer uso de los términos antes referidos en forma indistinta. Y entonces, en primera instancia, vamos a determinar qué serían las facultades concurrentes o coincidentes. Y atendiendo a lo que precisa Felipe Tena Ramírez, él nos refiere que son excepciones al principio del sistema federal, según el cual la atribución de una facultad a la Unión se traduce necesariamente en la supresión de la misma a los estados o entidades federativas, por lo que solo como excepción a tal principio pueden darse el caso de que una misma facultad sea empleada simultáneamente por las dos jurisdicciones, y a esto le llamamos facultad coincidente o facultad concurrente. Al respecto, Elisur Artiaga nos comenta que una de las excepciones al artículo 124 de la Constitución Federal son precisamente las facultades que se conocen como jurisdicción dual o facultades coincidentes, que son las confiadas tanto a los poderes centrales como a las de los estados, donde ambos actúan en forma válida respecto de las mismas materias sin que exista invasión de competencias. Ese precepto delimita el campo de acción de cada una de los órdenes en que por virtud del sistema federal se dividen las facultades y atribuciones que tienen los poderes y los órganos públicos. No es válido entonces que los poderes y autoridades centrales estatales actúen en la misma materia. Sin embargo, como ya lo vimos, pues existe una excepción y son estas famosas facultades coincidentes o concurrentes. Un claro ejemplo de lo que sería la competencia concurrente, coincidente o como algunos lo llaman jurisdicción dual, es la prevista por el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Federal, que establece expresamente que corresponde a los tribunales de la Federación conocer de todas aquellas controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de un tratado internacional celebrado por el Estado mexicano, donde a elección del actor y solamente cuando se afecten intereses particulares, este podrá decidir si quien conoce del asunto es un juzgado de distrito o en su momento los tribunales del fuero común. Es decir, del precepto legal en comento se desprende que cuando exista un conflicto del orden civil o mercantil que tenga origen en la aplicación de una ley de carácter federal o un tratado internacional, será el actor exclusivamente el que determine en base a la potestad soberana que le otorga el dispositivo constitucional en comento si quien conoce es un juzgado de distrito o bien los jueces del orden civil o mercantil del orden común, con el único requisito que exclusivamente se afecten en este caso intereses particulares. Luego entonces aquí se da una excepción a lo dispuesto por el artículo 124 en relación a que dicha facultad ha sido confiada no solamente al poder federal, sino también en este caso a los tribunales del fuero común, dándose lo que en la doctrina se conoce como la jurisdicción dual de los tribunales, tanto de la federación como de las entidades federativas, por lo que cualquiera de los dos tribunales puede actuar válidamente en la resolución del
conflicto. Otro ejemplo de lo que sería la competencia concurrente o coincidente o jurisdicción dual se presenta en el caso previsto por el artículo 107, fracción 12 de la Constitución Federal, que también prevé la existencia de un caso de adicional de lo que se conoce como la jurisdicción dual o la competencia concurrente, mediante el cual las salas del Tribunal Superior de Justicia y de la Ciudad de México podrán conocer del juicio de amparo indirecto en materia penal que se promueva contra violaciones a las garantías consagradas por los artículos 16, 19 y 20 de nuestra norma fundamental. Donde al mismo tiempo pudiera tramitarse la demanda ante un juzgado de distrito en materia de amparo penal o en su defecto, como ya lo mencionamos, ante la Sala Superior del Tribunal Superior de Justicia. De lo anterior se desprende entonces que válidamente cualquiera de los dos tribunales pudiera conocer, y desde luego será una facultad potestativa del gobernado decidir quién si conoce del asunto es un juzgado de distrito en materia de amparo penal o el Tribunal Superior de Justicia. Desde luego nos dice la doctrina que son pocos los casos en los cuales se puede dar la famosa competencia concurrente. Sin embargo, a manera de ilustración, se pueden mencionar como competencia concurrente muy pocos casos, y de entre los cuales podemos mencionar lo relativo a la salud, de acuerdo a lo previsto en el artículo cuarto constitucional, lo concerniente a la materia de asentamientos humanos, prevista y regulada por el artículo 73, fracción 29, letra C, la protección al medio ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico, según lo dispuesto por el artículo 73, fracción 29, letra G, lo relativo al turismo, también previsto en el artículo 73, fracción 29, letra K, entre la Federación, los estados y los municipios y la Ciudad de México, en lo relativo a la pesca y la agricultura, según lo dispuesto por el artículo 73, fracción 29, letra L, lo concerniente al fomento y desarrollo sustentable de la actividad cooperativa previsto en el artículo 73, fracción 29, y lo relativo a la cultura física y deportes previsto en el artículo 73, fracción 29, letra J, así como lo concerniente a niños y adolescentes, según lo dispuesto por el artículo 73, fracción 29, letra P. La facultad concurrente, entonces, al tratarse de una excepción al artículo 124 de la Constitución Federal, así como la previsión de la concurrencia, pues desde luego debe ser expresa por la propia norma constitucional, por lo que no procede en relación con otras materias como pudieran ser las facultades en que pueda haber coordinación o colaboración, y mucho menos respecto de las cuales exista un texto que le atribuya a los poderes federales una facultad de manera expresa, o se establezca una excepción a una regla general. Otro ejemplo de facultad coincidente es lo relativo al combate del alcoholismo, ya que el artículo 117 en su último párrafo de la Constitución Federal dispone expresamente que el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados dictarán leyes encaminadas a combatir el alcoholismo. No sé, por alguna situación el constituyente, sin ajustar bien su fórmula, olvidó el principio general contenido en el artículo 124 de la Constitución Federal, y en este caso confirió a los poderes tanto legislativo federal como los locales la facultad de legislar respecto de la misma
materia, lo que puede derivar en normas que pudieran ser contradictorias o en el mejor de los casos que se actúe con fraude a la ley en detrimento del objetivo de combatir el alcoholismo. Bien, y en este sentido vamos a concluir entonces que las facultades concurrentes o coincidentes, si bien son pocas o escasas, es cuando válidamente puede intervenir tanto el gobierno federal como los gobiernos de las entidades federativas a un mismo tiempo para resolver un asunto determinado sin que ninguno de los dos afecte la competencia de uno y otro, y como lo vimos en algunos casos, es el gobernado quien va a decidir finalmente si quien conoce es una autoridad federal o una del fuero común. Pues bien, con esto estaríamos concluyendo el tema relativo a las facultades concurrentes o coincidentes, y en un próximo video estaríamos hablando de las facultades de coordinación. Hasta pronto.